Como todos los sábados, a mí me da muchísimo gusto compartir este espacio con mi querido amigo Agustín Domínguez. Hola Agustín, ¿cómo estás? Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, como todos los Igual que a sábados, todos nuestros amigos que nos siguen todos los sábados. con todo nuestro agradecimiento, además. En seguimiento de la agenda, hemos estado platicando, nos has estado explicando desde tu muy particular punto de vista y conocimiento de muchos años cómo debería de manejarse correctamente el sistema de concesiones. Y hoy nos proponías hablar particularmente del caso del estado de Veracruz. Sí, Memo, el estado de Veracruz es un estado sui generis en el país, por lo largo que es, ¿no? Es un estado donde además tiene una gran cantidad de población. Es una población muy importante, que además votan todos, ¿eh? Es una población que tiene una cantidad de votos impresionante. Pero bueno, vamos a como diría el maestro Jacobo, al toro. Mira, el estado de Veracruz tiene dos grandes autopistas que lo cruzan transversalmente, que es la que va hacia Veracruz, pasando por Córdoba, Orizaba, y la que va hacia Tuxpan, que pasa por todo el estado de Hidalgo, ¿no? La de que va a Veracruz tiene un desvío ahí en la tinaja que va hacia Coatzacoalcos, y ahí recorre esa parte sur del estado. Pero la parte del centro y norte no la tiene, está increíblemente, no tiene la infraestructura que merece un estado. Entonces, tienes, por ejemplo, y ahí sí vale la pena comentarlo porque no es justo, tienes una autopista que se hizo de Amozoc, Puebla, a Perote, Veracruz. Memo, esa autopista lleva 15 años siendo un gran negocio, pero un gran negocio. Yo te podría decir fácilmente que entre los años 2014 y 2018 tuvieron ingresos por 3,225 millones de pesos. Y es lo que reportaron, ¿no? Yo no quiero. ¿Sí? Pero dicen que si piensas mal, normalmente acertarás. Pero no es justo que no terminen la concesión como debe ser los otros dos carriles. Entonces ahí sí, pues la Secretaría tenía que ponerles ahí un lleguecito, ¿no? ¿Por qué? Porque es negocio, pero lo que necesitas es eso precisamente, eliminar el riesgo con el que van todos los automovilistas. Son muy civilizados ya en esa zona y se abren todos, rebasas por en medio, pero finalmente es un riesgo, ¿no? Bueno, quitando esa parte que es muy mala, tienes tú la oportunidad de que tuviéramos la oportunidad de hacer autopistas en el otro sentido, a lo largo del... Y hay una autopista que es justo que se haga, Memo. Es justo porque vas a unir a la capital del estado con ciudades productivas como Córdoba y Orizaba. Y la Córdoba-Jalapa sería una autopista que sobraría dinero para hacerla. Sobrarían inversionistas, porque la gente de Córdoba que va a la capital tiene que ir hasta Veracruz. Es demasiada vuelta. Subir a Jalapa. Oye, pues no es justo. El flujo es altísimo, es importantísimo. Pero si tú ligas esa autopista Córdoba-Jalapa, ya te queda directo para hacer la autopista hacia Tecolutla y entonces ya vuelves a ligar playas con desarrollo de infraestructura. Y de Tecolutla te vas a Papantla y ahí ya agarras autopista hasta Tuxpan. Faltaría Tuxpan, Tampico, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Sí. Y eso te daría una parte importantísima del Golfo comunicado en una infraestructura como debe de ser un país como el nuestro. Infraestructura. Además, quiero pensar, porque esto que explicas en términos geográficos me hace mucha lógica de que si la zona más productiva, hablemos en términos industriales del país, que es el Bajío, el centro y el occidente, con estas autopistas estarías conectando directamente hacia la salida de los puertos más importantes. Claro,
Y también tendrías una comunicación entre Veracruz y Tuxpan, que serían los dos estados, pues los dos puertos en la parte norte y Coatzacoalcos en la parte sur. Oye, es una comunicación que te da mucha, pero mucha certeza en la posibilidad de invertir en el estado. Yo te diría que teniendo infraestructura de este tipo, sobrarían las empresas que quieran invertir en el estado para manufactura, no Claro. para maquila, para manufactura, para producir ahí. Es un estado que además sabes que tiene agua, porque es la salida de los grandes ríos. Entonces, no les faltaría ese problema, esa falta de agua no habría para las empresas. Sin embargo, y además de que es un estado que produce mucho grano, mucho ganado, o produce Agricultura, carne. agricultura, La agricultura ganadería. es muy importante. Entonces, eso generaría que el Estado un rebote hacia arriba, sobre todo en la parte industrial, que tendrías que tenerlo muy importante. Pero fíjate una cosa, Tampico, Tuxpan, ¿sí? Lo tendrías en cualquier momento y tú podrías tener apoyo de puerto a puerto. Porque estoy, no llegues porque estoy muy cargado, vete a Tampico, vete a Tuxpan, estamos a horas, ¿me explico? Esas son las cosas que te ayudarían mucho. Y luego, bueno, finalmente pues tendrías una comunicación entre las zonas de Puebla hacia Veracruz, hacia Tuxpan y hacia Veracruz, que esa la tienes ya muy hecha, ¿no? Pero ahí podríamos tener un estado de veras que con poco trabajo, porque la verdad es, hay que meterle muy poco trabajo a mejorar la autopista de Amozoc-Perote, hacer la autopista de Córdoba-Jalapa, la autopista Jalapa-Papantla, pasando por Tecolutla. Yo así lo haría, porque finalmente desarrollas también tu costa, ¿no? Y Pues si tú lo harías así, yo estoy totalmente de acuerdo, porque además déjame decirte, y me acaba de pasar a lo mejor con más fuerza, es que todos los sábados que platicamos de estas cosas y haces estos análisis, digo, independientemente que eres un experto y eres un gran conocedor, siente uno un estado de indefensión de la falta de visión de los gobiernos estatales y federal, del partido que hayan sido, de cosas tan lógicas que podrían generar tanto rápidamente y con no tanta inversión. Y el despegue del país, porque la inversión en infraestructura, bueno, y lo hemos comentado, la infraestructura que se está haciendo en el Tren Maya es muy importante. Tú sabes que nunca, no vamos en contra de ninguna infraestructura. Siempre hay que hacer infraestructura, pero cuando tú inviertes en infraestructura sin recursos fiscales, es muy importante, porque los recursos fiscales, con toda la razón, hay que dedicarlos en apoyo a las clases menos favorecidas del país, ¿no? Y autopistas como esta lo que te hace es comunicar pueblos que están poco comunicados, porque ya los conectas. En todas las infraestructuras de este tipo se hacen obras sociales, porque se pueden hacer, porque tienen esa capacidad, ¿no? Es desarrollo. Así es. Entonces tendrías, fíjate, tendrías en el estado 3 puertos importantes, que es Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, comunicados todas por una infraestructura de 4 carriles, comunicados con la Ciudad de México, con la zona industrial de la Ciudad de México y con la zona industrial del Bajío. Oye, se vuelve el ombligo de esa zona industrial del país. A veces no me explico, y sé que hay muchas bromas al respecto, por qué este país no es una potencia, cuando tenemos todas las condiciones, todas las características para hacerlo, pero además, insisto, lo explicas de una manera tan sencilla que eso hace que veamos a las autoridades pues todavía con más recelo de no poder hacer estas cosas. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero el sábado siguiente, por supuesto, retomaremos con Agustín Domínguez otro análisis respecto de la infraestructura de este país, no sin antes agradecerte como todos los sábados, querido Agustín. Hombre, con mucho gusto y un saludo para todos nuestros amigos. Cuídense, por favor. Síganse Vamos cuidando. a la baja.
Como siempre, también agradecerle a nuestro equipo de producción allá en Grupo Fórmula que comanda mi querido amigo Miguel Vitar, porque ustedes son los que hacen que esto sea posible. Sin su apoyo esto no lo lograríamos. Un abrazo hasta allá, hasta Avenida Universidad a todos ustedes. A usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados, créame que es un verdadero privilegio poder entrar a sus hogares, llevarle estos análisis, esta información, como dice Agustín, recomendarles y recordarles que se cuiden, agradecerle mucho, pedirle que pase un magnífico fin de semana y le dejo con mi gran amigo y maestro Eduardo Ruiz Gili, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula, la primera cadena nacional.